Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video. Y hoy me gustaría continuar hablando acerca de un tema que hemos venido conversando en otros videos y que hemos estado trabajando mucho junto a nuestra congregación, que tiene que ver con el sacerdocio real. La historia de la humanidad es la historia de Dios intentando recobrar su sacerdocio real. Cuando Dios creó a la humanidad, tenía en mente crear a un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes, donde todos y cada uno de sus integrantes fuera un sacerdote real para Dios, fuera un rey y un sacerdote. Por eso Dios creó a Adán y a Eva, para multiplicar una casta sacerdotal, un linaje real y sacerdotal. Dios le dio al hombre un mandato de expresar su persona y de representar su autoridad. Cuando Dios le dice al hombre multiplíquese, llenen la tierra, está hablando de propagar la imagen y la semejanza de Dios, o sea, expresar a la persona de Dios por medio de una intimidad, una comunión con Dios. Eso es sacerdocio. Y por otro lado, cuando Dios le dice al ser humano, quiero que tú te enseñorees por sobre la tierra, por sobre los peces, los animales, está hablando de expresar la autoridad de Dios, el reinado. O sea, Dios creó a Adán como un rey y un sacerdote, y Eva era el complemento perfecto, participaba de este llamamiento. Juntos eran los iniciadores de una casta, un linaje de reyes y sacerdotes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que robó Satanás por medio del pecado? Le robó a Dios su linaje sacerdotal. Entonces, de los hijos de Adán, Dios llamó a Abel. Y Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, porque Abel ofreció un cordero que era un tipo de Cristo. En cada generación Dios comenzó a levantar sacerdotes. La séptima generación desde Adán, Dios levantó a Enoc, séptimo desde Adán. Enoc profetizó, Dios le habló y le mostró el juicio venidero, y Enoc profetizó del juicio venidero, y de eso da testimonio el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, y está en diferentes partes de la escritura. Ahora, en cada linaje vemos a Dios intentando recobrar su sacerdocio, Dios levantando un hombre. En los días de Noé, Noé fue el hombre que Dios levantó como un sacerdote, y por medio de su fe Dios juzgó al mundo, y por medio de su fe trajo un nuevo comienzo. Y eso hasta los días de Abraham. Dios llamó al patriarca Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob y le prometió que de su linaje levantaría una nación como las estrellas del cielo en número, una nación enorme, y en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, esa nación, según la carne, era el pueblo de Israel. Em, Israel, que también era Jacob, que tuvo los 12 hijos, que eran las 12 tribus, que formaron la nación de Israel. Y Dios llamó a este pueblo para que fuera un linaje de sacerdotes, para que fuera una nación sacerdotal. Entonces el pueblo de Israel estuvo por 430 años en esclavitud. Dios los liberó de Egipto y los llevó al desierto para que ellos sirviesen a Dios, y para introducirlos en la tierra prometida. Y cuando ellos estaban en el desierto, cuando estaban a los pies del monte Sinaí, en una de esas jornadas a lo largo del desierto, esto fue aproximadamente 3 meses después de que salieron de Egipto, que llegaron al monte Sinaí, Dios habla a Moisés para que hable al pueblo unas palabras que son tremendamente importantes para entender el por qué Dios sacó a Israel de Egipto. Dice en Éxodo 19:3, 3 al 6 vamos a leer. Éxodo 19, del 3 al 6, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Wow! Entonces Dios llamó a Israel para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, en el diseño de Dios, que Dios expresó a través de su pueblo Israel, Él no pensó en una casta,
sacerdotal, sino en un pueblo de sacerdotes. En el diseño de Dios no existen castas, linajes sacerdotales, sino que Dios diseñó un pueblo en que todos y cada uno de sus integrantes fuese un sacerdote y Cristo mismo fuese el sumo sacerdote. Entonces aquí, cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, esto no era solo para los levitas. Sabemos que después Dios llamó a los levitas al sacerdocio, pero en este entonces era para todo el pueblo de Israel. Y luego Dios comenzó a hablar a Moisés, a entregarle mandamientos. Hubieron en total 11 subidas en que Moisés subió al monte de Sinaí, bajaba a las faldas del monte, hablaba al pueblo todo lo que Dios le había dicho, y Dios comenzó a entrenar y formar sacerdotes. Lo primero que les habló después de esto que está aquí es sobre los límites que habían, sobre la consagración sacerdotal. O sea, cuando Dios te llama al sacerdocio, comienza a ponerte límites, a restringir los límites de tu yo, de tu alma, de tu carne, para que sea el Cristo que te habita el que comience a manifestarse. Y Él comienza a operar en ti una consagración, comienza a sacar todos los elementos, cosas que tal vez en un momento fueron buenas, pero que ahora para el propósito ya no son buenas, para tu llamado sacerdotal. Entonces Dios comenzó a trabajar en la consagración sacerdotal, luego comenzó a dar la ley, los mandamientos, los testimonios de Dios. Y fue entonces cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley que fueron escritas con el mismo dedo de Dios, que como Moisés tardaba mucho en el monte, el pueblo le dijo a Aarón, hagámonos un becerro de oro y adorémoslo porque este varón que nos sacó de Egipto no sabemos qué es lo que le haya acontecido. Tremendo. Entonces todo el pueblo cayó en la idolatría. Menospreciaron al Dios del cielo, que abrió el mar para ellos, que les estaba dando maná todos los días, que les daba agua de la roca y la roca los seguía, dice Primera de Corintios 10. Eso es sobrenatural. Menospreciaron a Dios para ir en pos de los ídolos. Se sacaron los aros, los anillos, todas las joyas, las fundieron, hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo. Y cuando Moisés descendió del monte y vio esto, dijo, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Y Moisés dijo así, dijo que todos los que estén del lado de Jehová se pongan conmigo. Y todos los levitas se pusieron del lado de Jehová. Y nadie más. Es decir, de 12 tribus, solo una tribu se puso del lado de Jehová. Solo una. La tribu de Leví, los levitas. Todas las otras estaban del lado de los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Dijo, perfecto, entonces los levitas van a ser mis sacerdotes y el resto de los pueblos van a ser ministrados por los levitas, el resto de las tribus. O sea, Dios tuvo que tomar a una tribu, eso es alrededor del 8% del pueblo, o sea, una de 12, un doceavo del pueblo, porque aunque el resto fueron llamados al sacerdocio, en la práctica no quisieron ejercer su sacerdocio, no honraron su llamado sacerdotal, no se consideraron a sí mismos dignos de tal llamamiento. Esto es muy serio. Y desde entonces Dios está empeñado en recobrar su sacerdocio real. Y Dios en la plenitud de los tiempos envió a Cristo para consumar su plan eterno y para mostrarnos que todo lo que Él había hecho con Israel era una sombra y figura de lo que Él haría ahora en la realidad misma de su persona, que Él iba a inaugurar, que Él iba a engendrar un pueblo de sacerdotes, que es la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, y en esta iglesia cada uno de sus integrantes iba a ser un rey y un sacerdote para Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Somos un sacerdocio real, que porta el linaje real del rey. Entonces todo lo que perdió Adán hoy día en Cristo es recuperado y Dios nos entrega sacerdocio. ¿Para qué? Para ministrar a Dios y para ser vasijas que impartan la vida de Dios en la gente, para llevar a Cristo a los ambientes de necesidad. Dios está empeñado en recobrar su sacerdocio real, que ya no hay castas sacerdotales, que Dios no tiene una casta especial, los curitas o ahora los pastores o como le queramos llamar, los apóstoles, profetas, maestros, ellos tienen un rol en el cuerpo de Cristo, pero todos y cada uno de nosotros es un sacerdote real y Dios está empeñado en recobrarnos para su sacerdocio, que el llamado sacerdotal que Él puso a nosotros sea activado. Ahora, tristemente, ocurre algo muy similar a lo que ocurrió con el pueblo de Israel en la iglesia de hoy. Porque así como en Israel un doceavo del pueblo servía en el sacerdocio, hoy pareciera ser que en la mayoría de las congregaciones muy pocas personas sirven activamente en la obra de Dios. Esto es muy curioso. Esto no tiene un sentido a la luz de la verdad presente, no tiene un sentido a la luz de la palabra.
¿Por qué solo un puñado sirve a Dios? Los pastores, los ministros ordenados, tal vez los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Podríamos nombrar los maestros de la escuela dominical, los ministros de alabanza, tal vez los hermanos que sirven en distintas áreas de la iglesia. Pero ¿qué hay de la gran mayoría? Esa gran mayoría de personas que tal vez no se han activado. Ellos tienen un llamado sacerdotal. Todos tenemos un llamado sacerdotal. Dios quiere usarnos a todos, pero en la práctica Dios los va a hacer. Dios lo va a hacer con los que quieran ser usados por Él. Dios quiere usar a todos, pero Dios lo hará con los que quieran ser usados. Pareciera que el síndrome del becerro de oro está volviendo hoy en la iglesia, porque solo un puñado de hijos del Señor les sirven activamente en la obra. Pero Dios va a completar la obra que Él comenzó con Adán, con Eva, cuando llamó a Noé, cuando llamó a Abraham, Isaac, Jacob y a todo el pueblo de Israel. Dios la va a consumar en su iglesia porque Dios va a recobrar su sacerdocio real. Y estamos en tiempos, estoy convencido de esto, estamos en tiempos claves del Espíritu, que Dios está recobrando su sacerdocio real, que Dios está levantando un ejército de reyes y sacerdotes que no les va a importar nada más que servir al Señor en el don que les fue asignado, en el área que les fue asignada, en lo que Dios les asignó para edificar el cuerpo de Cristo, que Dios está levantando una generación de edificadores que quizá no tienen el título de pastor, ni de apóstol, ni de profeta, que quizás son anónimos, son héroes anónimos, pero que son edificadores del cuerpo de Cristo, que en cualquier lugar que se encuentran aprovechan cualquier oportunidad para hablar de Cristo. Si están en la micro, si están en el metro, le predican a alguien, si van a visitar a una persona, le hablan a los vecinos, aprovechan cada oportunidad para predicar a Cristo, para abrir una nueva casa iglesia, para ganar almas. Esos sacerdotes que Dios está levantando en todo lugar, cada vez van a ser más y más porque Dios va a recobrar su sacerdocio real. Entonces yo te animo, te aliento de que seamos parte de ese grupo de hombres y mujeres que sirven a Dios. ¿Sabes lo que representan los levitas hoy en día? Los levitas no representan a un grupo especial. Yo recuerdo cuando yo era niño, en la iglesia me enseñaron que los músicos eran los levitas, pero no. El sacerdocio de los levitas es una sombra y figura del sacerdocio de todos nosotros los creyentes. Ahora bien, si todo el pueblo de Israel eran sacerdotes, pero Dios usaba solo a los levitas, ¿sabes qué representan los levitas hoy? Representan a los hijos de Dios que deciden responder al llamado. Todos somos sacerdotes, pero solo los que se consagran apropiadamente pueden ejercer el sacerdocio. Solo los que responden al llamado. Dios te está llamando para que donde quiera que tú estás, te actives en el sacerdocio. Que este año que estamos comenzando, este año 2019, tú te actives como un sacerdote y los próximos años que vengan, tú inviertas tu tiempo sirviendo al Señor, en el don que Él te puso, en lo que tú puedes hacer. En la persona que está cerca tuyo, tú comiences a impartir la vida de Jesucristo que está en tu espíritu. Y yo declaro que te vas a sorprender de las cosas que Dios va a hacer contigo. Dios usa a los pequeños, a los niños. Jesús dijo que a los niños les fueron revelados los misterios del reino. Dios usa a los que se sienten pequeños, a los que se sienten que no son la gran cosa, no tienen el gran don, pero que están dispuestos a servirle. Yo estoy dispuesto a servirle. Y yo sé que tú que estás viendo este video estás dispuesto a servir al Señor. Por eso yo te animo a que hoy mismo te actives. Busca a alguien, háblale de Cristo. Visita a una persona que tal vez no ha venido a tu iglesia en un tiempo. Invita a alguien nuevo. Háblale del Señor. Busca maneras de impartir la vida de Cristo. Y te aseguro que te vas a sorprender de ver cómo el poder y la vida de Cristo se manifiestan a través de ti. Dios está empeñado en recobrar su sacerdocio real y Dios quiere recobrarte a ti y a mí para ser parte de ese real sacerdocio. Así que hasta aquí llegó el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando de esto. Si no te has suscrito, suscríbete al canal aquí abajo y nos vemos en la próxima. Un abrazo.